La noche había caído sobre uno de los barrios más difíciles de la ciudad, cuando Canelo decidió cambiar su ruta habitual de regreso a casa. Después de una sesión de entrenamiento particularmente intensa, necesitaba caminar para relajar sus músculos y aclarar su mente. En lugar de tomar las calles principales y bien iluminadas, optó por adentrarse en las callejuelas del barrio donde había crecido, un área que conocía bien pero que rara vez visitaba ahora que su fama lo hacía reconocible instantáneamente. En las calles estaban mal iluminadas, con farolas que funcionaban a medias y grafitis que cubrían la mayoría de las paredes. Era el tipo de vecindario donde la gente se mantenía en sus casas después del anochecer, donde los problemas surgían de la desesperación más que de la maldad real. Canelo caminaba con confianza, pero también con respeto por el entorno que lo había formado en sus primeros años. Estaba a punto de girar en una esquina cuando una voz joven pero firme lo detuvo. «¡Oye, Canelo!». El grito venía de detrás, y cuando se dio vuelta, vio a un joven que parecía tener unos 18 años, flaco pero claramente fuerte, con ropa gastada pero limpia. El muchacho se acercaba con pasos decididos, sus puños cerrados a los costados, pero no de una manera amenazante, más bien de una manera que sugería determinación desesperada. «Eres Canelo, ¿verdad?», preguntó el joven cuando llegó a unos metros de distancia. «Sé que eres tú, un tío visto en televisión 1000 veces». Su voz temblaba ligeramente, pero había una resolución férrea en sus ojos. «Necesito hablar contigo. Mejor dicho, necesito desafiarte». Canelo se detuvo completamente, intrigado. Más que preocupado. «¿Desafiarme a qué?», preguntó con calma, estudiando al joven. Podía ver que no era un fanático buscando autógrafos ni alguien tratando de causar problemas por diversión. Había algo más profundo en sus ojos: desesperación, determinación y una especie de dolor que Canelo reconocía de sus propios días difíciles. «A pelear», dijo el joven, levantando el mentón con falsa bravura. «Sé que suena loco, pero necesito dinero, a mucho dinero, y rápido». Sus palabras salían atropelladas ahora, como si hubiera estado ensayando este momento, pero la realidad fuera más difícil de lo que había imaginado. «Mi madre se está muriendo y no tengo dinero para sus medicinas. Pensé que tal vez si peleo contigo en la calle, aunque me ganes en 2 segundos, alguien grabará y podremos conseguir algo de dinero». La explicación golpeó a Canelo como un puñetazo al estómago. Aquí estaba un joven que no tenía nada, dispuesto a humillarse públicamente y probablemente lastimarse físicamente. Todo por una posibilidad desesperada de conseguir dinero para su madre enferma. No era bravuconería o arrogancia juvenil, era amor filial en su forma más pura y desesperada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Canelo. Su tono ahora completamente diferente. «En Diego», respondió el joven, sorprendido por la pregunta. «Diego Ramírez. Y mira, sé que probablemente pienses que estoy loco, pero he probado todo lo demás. Trabajé en construcción hasta que se terminó el proyecto. Vendí todo lo que teníamos en casa. Pedí prestado hasta que nadie más me quisiera prestar. Mi madre necesita una operación que cuesta más dinero del que he visto en toda mi vida». Diego continuó explicando su situación, las palabras saliendo en torrentes como si hubiera estado guardando esta historia durante meses sin tener a nadie que realmente la escuchara. Su madre, Elena, había sido diagnosticada con un tumor cerebral 6 meses atrás. Era operable, pero la cirugía era costosa, y el seguro público tenía una lista de espera de más de 1 año. Los médicos privados habían sido claros: sin la operación en las próximas semanas, el tumor seguiría creciendo hasta volverse inoperable. «Ella era empleada doméstica toda su vida», explicó Diego, sus ojos ahora llenos de lágrimas que se esforzaba por contener. «Nunca pidió nada para ella misma. Cuando me enfermé de niño, ella trabajó doble para pagar mis medicinas. Cuando quise dejar la escuela para trabajar, ella vendió sus joyas para que pudiera seguir estudiando. Ahora es mi turno de cuidarla, pero no tengo nada que ofrecer excepto esto». Diego levantó sus puños nuevamente, pero ahora Canelo podía ver que las manos del joven temblaban, no de miedo, sino de emoción pura y determinación desesperada. «Sé que no soy boxeador profesional. Sé que me vas a ganar, pero pensé, tal vez, si la gente ve a alguien tan desesperado que está dispuesto a desafiar a Canelo en la calle, tal vez alguien se compadezca y nos ayude». Canelo sintió una mezcla de admiración y dolor al escuchar estas palabras. Reconocía la desesperación porque él mismo la había vivido, aunque en diferentes circunstancias. Recordó noches cuando su propia familia había luchado, cuando el boxeo había sido tanto una pasión como una necesidad económica urgente. «Diego», dijo Canelo finalmente, «no vamos a pelear aquí en la calle». Los hombros de Diego se desplomaron inmediatamente. «Entiendo», murmuró. «Perdón por molestarte. Sé que fue una idea estúpida». Comenzó a darse vuelta para irse, pero Canelo lo detuvo con una mano en el hombro. «No vamos a pelear aquí porque vamos a ir al gimnasio», continuó Canelo. «Pero antes, quiero conocer a tu madre». Diego se quedó helado, sin poder creer lo que había escuchado. «¿Qué dijiste?».
Que quiero conocer a tu madre, repitió Canelo, y quiero saber exactamente qué tipo de operación necesita y cuánto cuesta. Después, si realmente quieres ganarte algo de dinero peleando, podemos ir al gimnasio y te puedo enseñar algunas cosas. Pero nada de peleas en la calle. Diego no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Se cubrió la cara con las manos, sollozando abiertamente en la calle. ¿Por qué harías esto por nosotros? Logró preguntar entre lágrimas. Ni siquiera me conoces. Porque hace muchos años yo también estuve desesperado, respondió Canelo honestamente. Y porque reconozco el amor verdadero cuando lo veo. Un hijo que está dispuesto a humillarse en público por su madre enferma. Eso merece respeto, no pelea. Durante los siguientes 20 minutos, Diego llevó a Canelo a través de callejones estrechos y calles poco iluminadas hasta llegar a un pequeño edificio de departamentos que había visto mejores décadas. Subieron 2 pisos por escaleras que crujían con cada paso, hasta llegar a una puerta de madera desgastada con pintura descascarada. Mamá, llamó Diego suavemente mientras abría la puerta. Tengo visita. El departamento era pequeño, pero inmaculadamente limpio. Los muebles eran viejos pero cuidados con amor, y había fotos familiares en cada superficie disponible. Desde el pequeño dormitorio, una voz débil pero dulce respondió, ¿quién es, mijo? Elena apareció en la puerta del dormitorio, apoyándose en el marco para mantenerse estable. Era una mujer de unos 50 años que había sido claramente hermosa en su juventud, pero ahora la enfermedad había dejado su marca. Tenía el cabello parcialmente cubierto con un pañuelo, probablemente para ocultar los efectos de algún tratamiento, y su piel tenía la palidez grisácea de alguien que había estado luchando contra una enfermedad grave. Cuando vio a Canelo, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Diego qué? Mamá, este es Canelo, dijo Diego, su voz aún temblorosa por la emoción. El boxeador ni él quiere ayudarnos. Elena miró a su hijo con confusión, luego a Canelo, luego de vuelta a Diego. No entiendo, mijo. ¿Cómo? Canelo se acercó con respeto, quitándose la gorra. Señora Elena, su hijo me encontró en la calle esta noche. Me dijo sobre su situación, y me gustaría ayudar si me permite. Elena se cubrió la boca con una mano temblorosa. Diego, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer, mamá, respondió Diego firmemente. Te estás muriendo, y yo no iba a quedarme sentado sin hacer nada. Durante la siguiente hora, Canelo se sentó en el pequeño sofá de la sala, bebiendo té que Elena había insistido en preparar a pesar de su condición, mientras escuchaba la historia completa. Elena le mostró todos los papeles médicos, los estimados de costos, las cartas del seguro explicando las demoras. Todo confirmaba lo que Diego había dicho sin la operación pronto. Elena moriría. He vivido una buena vida, dijo Elena en un momento, tomando la mano de su hijo. Mi único dolor sería dejar a Diego solo en el mundo. No vas a dejar a nadie, intervino Canelo firmemente. Mañana mismo vamos a arreglar tu operación. Tanto Diego como Elena lo miraron con incredulidad. Totally. Señor Canelo, comenzó Elena, es muy amable, pero nosotros no podemos aceptar. Con respeto, señora Elena, la interrumpió Canelo gentilmente. Si pueden, y lo van a hacer. Porque Diego esta noche me demostró algo que veo muy rara vez. Amor verdadero y sacrificio real. Eso merece ser recompensado. Diego se desplomó de nuevo en lágrimas, pero esta vez Elena también lloró. Madre e hijo se abrazaron mientras Canelo observaba, sintiendo una calidez en su corazón que no había experimentado en mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Canelo no solo pagó por la operación de Elena, sino que organizó que se realizara en el mejor hospital privado de la ciudad, con el mejor neurocirujano disponible. Además, estableció un fondo para cubrir todos los gastos de recuperación y rehabilitación. Pero Canelo también cumplió su otra promesa. Llevó a Diego al gimnasio y comenzó a entrenarlo. No porque Diego fuera a convertirse en boxeador profesional, ambos sabían que comenzar a los 18 era muy tarde para una carrera seria, sino porque Diego había mostrado el tipo de coraje, determinación que merecían ser canalizados productivamente. El boxeo te enseñará disciplina, le explicó Canelo durante su primera sesión. Te dará confianza en ti mismo, te mantendrá en forma y te dará una manera saludable de lidiar con la frustración y el estrés. Durante las semanas de preparación para la operación de Elena, Diego entrenó religiosamente, no solo porque Canelo se lo había pedido, sino porque necesitaba una salida para toda la ansiedad y energía nerviosa que sentía en la operación. Fue un éxito completo. Elena no solo sobrevivió, sino que los médicos lograron remover todo el tumor, sin afectar funciones cerebrales importantes. Su recuperación fue notable, y pronto estaba de vuelta en casa, más fuerte y saludable de lo que había estado en años. Fue durante este periodo de recuperación que la historia finalmente se hizo pública. Un empleado del hospital había reconocido a Canelo y había contado la historia a un periodista amigo. Cuando la noticia se extendió, capturó corazones alrededor del mundo en la historia del joven que había desafiado a Canelo en la calle,
por amor a su madre enferma. YLA compasiva del campeón se volvió viral en cuestión de horas, pero lo que realmente conmovió a la gente no era solo la generosidad de Canelo, sino el coraje desesperado de Diego y el amor evidente entre madre e hijo. En donaciones comenzaron a llegar de todo el mundo para ayudar a otras familias en situaciones similares. Diego y Elena se encontraron en el centro de atención mediática que nunca habían imaginado, pero manejaron la fama con la misma humildad y gracia que habían mostrado en su adversidad. Diego me enseñó algo esa noche, explicó Canelo durante una entrevista. Me recordó que el verdadero coraje no es subir al ring contra un oponente entrenado. El verdadero coraje es estar dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso humillarte, por las personas que amas. Diego, por su parte, utilizó la atención para comenzar una fundación que ayudaba a jóvenes en situaciones desesperadas a encontrar alternativas legales y saludables para ganar dinero para sus familias. Combinando su nueva pasión por el boxeo con su experiencia personal, desarrolló programas que enseñaban tanto habilidades de autodefensa como técnicas de empleabilidad años después, cuando Elena había regresado completamente a la salud, y Diego había establecido una carrera exitosa como entrenador de boxeo y trabajador social. Ambos reflexionaban sobre aquella noche que había cambiado todo. Pensé que iba a pelear por dinero, recordaba Diego, pero terminé luchando por algo mucho más valioso, la esperanza. Canelo no solo nos dio dinero para la operación, nos dio de vuelta nuestro futuro. Elena, ahora vibrante y saludable, agregaban: a mi hijo me salvó la vida esa noche. No porque consiguiera el dinero, sino porque mostró que hay gente buena en el mundo que está dispuesta a ayudar cuando ven amor verdadero en acción. Y Canelo, observando la familia próspera que había ayudado a salvar, sonreía sabiendo que algunas de las victorias más importantes de su vida nunca habían sucedido en un ring, sino en momentos como ese, cuando la compasión había derrotado a la desesperación y el amor había triunfado sobre todas las probabilidades. A los meses que siguieron a la operación exitosa de Elena, trajeron cambios que ninguno de ellos podría haber anticipado. La historia de Diego desafiando a Canelo en la calle había resonado tan profundamente con la gente que comenzaron a llegar cartas de todo el mundo, no solo de admiración, sino de personas compartiendo sus propias historias de desesperación y necesidad. Una de estas cartas llegó desde Guatemala, escrita por una madre soltera llamada Carmen, que tenía 3 hijos, y cuyo esposo había muerto en un accidente de construcción. Carmen escribía que había visto la entrevista de Diego en las noticias y que se había identificado completamente con su situación. Mi hijo mayor tiene 15 años y está considerando dejar la escuela para trabajar tiempo completo, escribía. Carmen veo la misma desesperación en sus ojos que vi en los de Diego esa noche. Pero después de ver lo que pasó con ustedes, tengo esperanza de que tal vez hay otra manera. Diego había leído esa carta en voz alta a su madre y a Canelo durante una de sus cenas familiares semanales, que se habían vuelto tradición. Elena, ahora completamente recuperada y trabajando como voluntaria en el mismo hospital donde había sido operada, había limpiado lágrimas de sus ojos mientras escuchaba. Tenemos que hacer algo, había dicho Elena simplemente. No podemos quedarnos con esta bendición solo para nosotros. Esa conversación había plantado la semilla para lo que eventualmente se convertiría en la Red de Esperanza Diego, un programa internacional que conectaba a jóvenes en crisis con mentores, oportunidades de entrenamiento y recursos para emergencias familiares. Diego había comenzado modestamente, usando las redes sociales para conectar con jóvenes que escribían cartas similares a la de Carmen, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba estructura y recursos más formales para realmente ayudar a la escala que las necesidades demandaban. A Canelo, quien había observado la evolución de Diego de un joven desesperado a un líder emergente, había proporcionado el capital inicial para formalizar la organización. Pero más importante, había conectado a Diego con otros atletas profesionales, empresarios y filántropos que compartían la visión de usar el deporte como vehículo para cambio social. El primer programa piloto de la Red de Esperanza Diego se había establecido en 3 ciudades mexicanas, enfocándose específicamente en jóvenes de 16 a 21 años que estaban considerando abandonar sus estudios por presiones económicas familiares. El programa ofrecía entrenamiento en boxeo y otros deportes, pero también educación financiera, capacitación laboral y, lo más importante, un sistema de apoyo de emergencia para crisis médicas familiares. Diego había insistido en que cada joven que entrara al programa fuera evaluado no solo por sus necesidades económicas, sino por su carácter y determinación. No estamos buscando a los que tienen las situaciones más fáciles, explicaba durante las orientaciones. Buscando a los que tienen el coraje de luchar por sus familias, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Uno de los primeros graduados del programa había sido un joven de 17 años,
llamado Roberto, cuya situación era sorprendentemente similar a la de Diego. Roberto había estado trabajando en mercados locales desde los 14 años para ayudar a mantener a sus 4 hermanos menores después de que su padre abandonara a la familia cuando Roberto llegó al programa. Estaba agotado física y emocionalmente. Había estado durmiendo 4 horas por noche, trabajando 12 horas por día, y sus calificaciones escolares habían caído dramáticamente. Estaba a punto de abandonar la escuela completamente cuando un trabajador social lo refirió al programa. Diego, la primera vez que vi a Roberto, recordaba Diego años después, me vi a mí mismo esa noche cuando confronté a Canelo. Tenía esa misma mirada de desesperación, pero también esa determinación férrea, que no se iba a rendir sin luchar. Diego había trabajado personalmente con Roberto, no solo en el gimnasio, sino ayudándolo a reorganizar su vida para que pudiera mantener tanto sus responsabilidades familiares como su educación. El programa había proporcionado apoyo financiero temporal para la familia de Roberto, permitiéndole reducir sus horas de trabajo y regresar a clases tiempo completo. Pero más importante, Diego había enseñado a Roberto las mismas lecciones que Canelo le había enseñado a él, en que pedir ayuda no es debilidad, que la educación es la mejor inversión a largo plazo, y que hay maneras de ser fuerte para tu familia sin sacrificar tu propio futuro. Roberto había florecido en el programa. No solo había mejorado dramáticamente en la escuela, sino que había descubierto un talento natural para el boxeo. Más importante, había desarrollado habilidades de liderazgo que lo llevaron a convertirse en mentor para otros jóvenes que llegaban al programa. Roberto me enseñó que este trabajo no es sobre salvar a la gente, reflexionaba Diego, es sobre darles las herramientas para que se salven a sí mismos, y luego enseñarles a salvar a otros. 2 años después del lanzamiento del programa piloto, la red de Esperanza Diego había expandido a 12 ciudades en México y había comenzado programas en Guatemala, Colombia y El Salvador. El programa había ayudado directamente a más de 500 jóvenes, pero el impacto indirecto era inmensurable. Cada joven que se graduaba del programa se convertía en un agente de cambio en su propia comunidad. Elena había encontrado su propio papel en esta expansión. Su experiencia como paciente, combinada con su naturaleza maternal y su conocimiento íntimo del sistema de salud, la había convertido en la coordinadora de crisis médicas del programa. Cuando las familias de los participantes enfrentaban emergencias de salud, Elena era quien los guiaba a través del laberinto burocrático de hospitales, seguros y programas de asistencia. Elena tiene un don especial. Observaba la directora médica del hospital donde Elena había sido tratada. Puede hablar con una familia en crisis y inmediatamente entender no solo lo que necesitan médicamente, sino lo que necesitan emocionalmente. Es como si su propia experiencia la hubiera convertido en una traductora entre el mundo médico y el mundo de las familias desesperadas. Una de las historias más conmovedoras que Elena había manejado fue la de una familia en Puebla, cuyo hijo de 12 años había sido diagnosticado con diabetes tipo 1. A la familia, agricultores rurales con ingresos mínimos, no tenía manera de pagar la insulina que el niño necesitaría de por vida. Elena no solo había coordinado el apoyo financiero para las medicinas, sino que había viajado personalmente a Puebla para enseñar a la familia sobre manejo de diabetes, modificaciones dietéticas y cómo navegar el sistema de salud para cuidado a largo plazo. Cuando Elena llegó a nuestra casa, recordaba la madre del niño, no vino como una extraña dando caridad, vino como una madre que entendía exactamente lo que estábamos sintiendo. Nos abrazó y nos dijo que íbamos a salir adelante juntos. El trabajo de Elena había llevado al establecimiento de una clínica satélite de la red de Esperanza Diego especializada en familias rurales que enfrentaban crisis médicas. La clínica no solo proporcionaba tratamiento médico sino education, sobre prevención, nutrición y autocuidado en Canelo. Mientras tanto, había usado la visibilidad del programa para atraer otros atletas profesionales a la causa. Había convencido a futbolistas, basquetbolistas y otros boxeadores para que adoptaran programas similares en sus propias regiones. La red de Atletas por la Esperanza se había convertido en un movimiento internacional que usaba el poder de las figuras deportivas para crear cambio social sistemático. Diego me enseñó que mi verdadera responsabilidad como atleta no es solo entretener, explicaba Canelo durante una conferencia internacional sobre deporte y desarrollo social. Es usar la plataforma que mi éxito me ha dado para amplificar las voces de personas como él que tienen las soluciones pero no tienen los recursos. Uno de los momentos más emotivos en la evolución del programa había llegado cuando Diego cumplió 21 años. El evento no fue solo una celebración de cumpleaños, sino una graduación simbólica de su propia transformación de beneficiario a líder. En la celebración,
se había llevado a cabo en el mismo gimnasio, donde Canelo había comenzado a entrenar a Diego años antes, pero ahora el gimnasio era oficialmente parte de la red de Esperanza Diego, y Diego era el director de programas juveniles. Durante la ceremonia, más de 100 jóvenes que habían sido parte del programa habían compartido testimonios sobre cómo había cambiado sus vidas. Roberto, ahora de 19 años, y estudiante universitario con beca completa, había hablado en nombre de todos los graduados. Diego nos enseñó que no importa qué tan desesperante sea tu situación. Había dicho Roberto, siempre hay una manera de luchar por tu familia, sin sacrificar tu futuro. Nos enseñó que pedir ayuda es valentía, no debilidad. Y nos enseñó que, una vez que recibes ayuda, tu responsabilidad es ayudar a otros. Pero quizás el testimonio más poderoso había venido de Carmen, la madre guatemalteca que había escrito la primera carta. Había viajado desde Guatemala con su hijo Mayo Ere, quien ahora tenía 18 años y había recibido una beca para estudiar ingeniería. Mi hijo no tuvo que desafiar a nadie en la calle, había dicho Carmen durante su discurso, porque Diego ya había abierto la puerta, ya había mostrado que hay otra manera. Mi hijo pudo escribir una carta en lugar de arriesgar su vida en las calles. El programa había evolucionado mucho más allá de sus orígenes en boxeo. Ahora incluía programas de educación técnica, microcréditos para emprendimientos familiares, educación para padres, y un sistema de mentores que conectaba a exitosos graduados del programa con nuevos participantes. Diego había completado su propia educación, graduándose con honores de una licenciatura en trabajo social, financiada por una beca que Canelo había establecido específicamente para jóvenes que habían demostrado liderazgo comunitario excepcional. Durante su ceremonia de graduación universitaria, Diego había reflexionado sobre el viaje extraordinario, que había comenzado con un momento de desesperación en una calle oscura. Esa noche, cuando confronté a Canelo, había dicho durante su discurso de graduación, pensé que estaba luchando por mi madre, pero ahora entiendo que estaba luchando por algo mucho más grande. Estaba luchando por demostrar que el amor puede vencer cualquier obstáculo, que la desesperación puede transformarse en determinación, y que una persona que se niega a rendirse puede cambiar no solo su propia vida, sino la vida de miles de otros. Elena, sentada en primera fila durante la graduación, había llorado lágrimas de orgullo mientras escuchaba a su hijo hablar. La mujer que una vez había estado al borde de la muerte, ahora veía a su hijo convertido en un líder que estaba salvando familias enteras. Mi enfermedad casi nos destruyó, había reflexionado Elena durante una entrevista posterior, pero terminó siendo la bendición más grande de nuestras vidas. Nos enseñó que cuando estás dispuesto a luchar por amor, el universo conspira para ayudarte. Y nos dio un propósito que es más grande que nosotros mismos. El 5º aniversario del encuentro entre Diego y Canelo se había conmemorado con un evento internacional que reunió a familias beneficiadas por el programa de más de 20 países. El evento no fue una celebración de caridad, sino una demostración del poder transformador de conectar desesperación con oportunidad. Durante evento, una estadística había capturado la atención de medios internacionales. El 89% de los jóvenes que habían completado el programa de la red de Esperanza Diego habían terminado la preparatoria. El 67% habían continuado a educación superior o técnica, y el 93% reportaban que sus familias estaban en mejor situación económica que cuando habían entrado al programa. Pero más importante que las estadísticas eran las historias, como la de María, una joven de El Salvador que había usado las habilidades empresariales aprendidas en el programa para comenzar una cooperativa de mujeres que ahora empleaba a 30 familias. O la de Carlos, un joven de Colombia que había combinado su entrenamiento en boxeo con estudios de medicina deportiva y ahora dirigía clínicas de rehabilitación para atletas lesionados. Cada historia es un milagro, había observado Canelo durante el evento, pero también cada historia demuestra que los milagros no son eventos sobrenaturales. Son el resultado de conectar necesidad con oportunidad, desesperación con esperanza y amor con recursos. Diego, ahora de 23 años y reconocido internacionalmente como un innovador en desarrollo juvenil, había usado la plataforma del aniversario para anunciar la siguiente fase del programa en una universidad completamente dedicada a entrenar trabajadores sociales especializados en familias en crisis. Hemos demostrado que podemos cambiar vidas individuales, había explicado Diego. Ahora queremos cambiar sistemas completos. Queremos entrenar a una generación de trabajadores sociales que entiendan que detrás de cada estadística de pobreza hay una familia con amor, dignidad y potencial ilimitado. La Universidad de la Esperanza Diego, como se planificaba llamar, sería la primera institución educativa diseñada específicamente para estudiantes que habían experimentado pobreza extrema y crisis familiares. El plan académico incluiría no solo materias tradicionales de trabajo social, sino cursos en trauma familiar, microfinanzas, liderazgo comunitario y lo que Diego llamaba traducción de esperanza,
la habilidad de ayudar a familias desesperadas, a ver posibilidades donde antes solo veían problemas. Elena había sido nombrada decana de servicios estudiantiles para la nueva universidad, un reconocimiento de su trabajo excepcional coordinando crisis familiares, su propia experiencia como paciente madre, y ahora educadora la había convertido en una experta única en entender las necesidades holísticas de familias en crisis. La educación me salvó, había dicho Elena durante la ceremonia de anuncio de la universidad. No solo la educación de mi hijo, sino mi propia educación sobre cómo navegar sistemas complejos, cómo abogar por mi familia y cómo transformar dolor en propósito. Queremos darles esa misma educación a otros. Canelo había comprometido no solo financiamiento para la universidad, sino también su tiempo personal como profesor visitante, sus cursos planeados para ser ofrecidos una vez por semestre. Seyen Fakarian en liderazgo bajo presión y transformando adversidad personal en acción social. Diego me enseñó que mi verdadera educación no vino del boxeo. Había explicado, Canelo vino de aprender a reconocer el potencial en personas que la sociedad ha desechado, y luego proporcionarles las herramientas para realizar ese potencial. Los planes para la universidad habían atraído atención internacional, con ofertas de colaboración de universidades en Estados Unidos, Europa y Asia, pero Diego había insistido en mantener la institución firmemente arraigada en las comunidades que pretendía servir. No queremos crear una universidad que saque a los estudiantes de sus comunidades, había explicado. Queremos crear una universidad que los prepare para regresar a sus comunidades como líderes, innovadores y agentes de cambio. Mientras los planes para la universidad tomaban forma, la historia original de Diego desafiando a Canelo en la calle había sido adaptada en un documental que había ganado premios internacionales. Pero más importante que los premios era el impacto. El documental había inspirado programas similares en más de 40 países. En India, un exjugador de cricket había establecido un programa para jóvenes en Mumbai que enfrentaban presiones similares. En Brasil, un exfutbolista había creado una red de academias deportivas que proporcionaban tanto entrenamiento atlético como apoyo familiar. En Kenia, una exatleta olímpica había desarrollado un programa específicamente para niñas que estaban en riesgo de matrimonio infantil debido a presiones económicas familiares. Lo que comenzó como un momento de desesperación personal se ha convertido en un movimiento global. Había observado un reportero durante una entrevista con Diego. ¿Cómo se siente ser el catalizador de tanto cambio? Diego había reflexionado cuidadosamente antes de responder. No me siento como el catalizador, había dicho finalmente. Me siento como la primera persona que tuvo el coraje de admitir públicamente que el amor familiar puede llevarte a hacer cosas desesperadas, pero que esa misma desesperación puede ser transformada en fuerza para cambio positivo. Una vez que admites eso, te das cuenta de que hay millones de personas en el mundo sintiendo la misma desesperación. Mi trabajo ahora es ayudarles a transformar esa desesperación en poder. El 10º aniversario del encuentro se acercaba. Los planes incluían un evento que conectaría simultáneamente a 50 ciudades alrededor del mundo donde programas inspirados por la historia de Diego habían echado raíces. Pero Diego había insistido en que el verdadero aniversario no sería una celebración, sino un día de servicio comunitario masivo. Esa noche, hace 10 años, yo tenía una necesidad desesperada, había explicado Diego durante una reunión de planificación. Canelo tenía la capacidad de ayudar. El milagro no fue que nos encontráramos, el milagro fue que ambos estuvimos dispuestos a actuar. Quiero que el aniversario celebre no lo que pasó entre nosotros dos, sino lo que puede pasar cuando millones de personas deciden que están dispuestas a actuar. La propuesta de Diego era ambiciosa, en organizar simultáneamente proyectos de servicio comunitario en las 50 ciudades, enfocándose específicamente en familias que enfrentaban crisis médicas o económicas. El objetivo no era solo proporcionar ayuda, sino demostrar el poder de acción colectiva coordinada en Elena, ahora reconocida como una experta internacional en coordinación de crisis familiares. Había sido nombrada directora de logística para el evento global. Su trabajo incluía coordinar con hospitales, organizaciones benéficas y agencias gubernamentales en 50 países para identificar familias que necesitaran ayuda inmediata. Mi experiencia me enseñó que las crisis familiares no respetan fronteras nacionales, había explicado Elena. Una madre preocupada por su hijo enfermo en México siente exactamente la misma desesperación que una madre en Bangladesh o una madre en Perú. Si podemos coordinar respuestas globales, podemos multiplicar el impacto exponencialmente. Canelo, ahora de 45 años y completamente retirado del boxeo competitivo, había decidido dedicar todo su tiempo a lo que llamaba su segunda carrera, usar su plataforma para amplificar voces como la de Diego. El boxeo me dio fama y dinero, había reflexionado Canelo durante una entrevista reciente, pero Diego me dio propósito. Me enseñó que la verdadera victoria no es derrotar a un oponente en el ring. La verdadera victoria
es ayudar a alguien que se siente derrotado por la vida a levantarse y luchar de nuevo. Los preparativos para el 10º aniversario habían generado una tensión mediática que superaba cualquier pelea de boxeo que Canelo Javier Poro. Esta vez, la atención se enfocaba en posibilidades futuras en lugar de victorias pasadas. Durante una conferencia de prensa previa al evento, un periodista había preguntado a Diego qué esperaba que fuera su legado. Diego había sonreído antes de responder, mirando a su madre y a Canelo sentados en primera fila. Espero que mi legado no sea sobre mí en absoluto, había dicho. Espero que sea sobre cada joven que entiende que pedir ayuda es fortaleza. No, debut. Sobre cada madre que sabe que vale la pena luchar por la vida. Sobre cada persona que tiene recursos y decide usarlos para construir puentes en lugar de muros. Mi legado será cada vez que alguien vea a una persona desesperada y decida quedarse y escuchar en lugar de pasar de largo. Elena había añadido sus propias palabras: el legado será que las familias entiendan que las crisis no son el final de sus historias, son el comienzo de nuevos capítulos donde pueden descubrir fuerzas que nunca supieron que tenían. Y Canelo había concluido: el legado será que todos entendamos que los campeones verdaderos no se hacen en rings o campos deportivos, se hacen en momentos como ese, cuando alguien decide que el amor vale más que el miedo, y que siempre, siempre hay una manera de luchar por las personas que amas. Mientras se acercaba la fecha del 10º aniversario, era claro que lo que había comenzado como un momento de desesperación en una calle oscura se había transformado en un movimiento global que continuaría expandiéndose mucho después de que las personas que lo iniciaron fueran recordadas solo en historias porque al final, esa noche cuando un joven desesperado había desafiado a un campeón en la calle, ambos habían descubierto una verdad fundamental: en que los encuentros más poderosos suceden cuando la necesidad se encuentra con la capacidad de ayudar. Y ambas partes están dispuestas a ser vulnerables, auténticas y completamente humanas. Porque al final, esa noche cuando un joven desesperado había desafiado a un campeón en la calle, ambos habían descubierto una verdad fundamental: en que los encuentros más poderosos suceden cuando la necesidad se encuentra con la capacidad de ayudar. Y ambas partes están dispuestas a ser vulnerables, auténticas y completamente humanas. Y así, lo que había comenzado como un grito desesperado en la oscuridad, se había convertido en una sinfonía de esperanza que resonaba alrededor del mundo, demostrando que a veces las victorias más importantes no suceden en el ring, sino en el momento cuando alguien decide detenerse, escuchar y responder al amor con amor. En el fin,